Ay, Dios mío santo. Los vecinos van a escuchar los gritos. Eso no puede ser. Yo Bueno, estoy listo para el novenario. Yo voy a rezar el novenario hoy. Pero el novenario son 9 días. bueno, ¿Tú sabes qué, qué me tiene impresionada de verdad? Que todos los comentarios son de felicidad. Eso tú sabes, me parece triste porque, ¿cómo te explico? y Mira, los que no son de felicidad lamentan que se haya ido Lisa. es ¿Viste? Oye, exactamente. no, yo no me alegro porque se fue y no sé qué, y no pagó las culpas y tal. No, no, no. Mira, Me tiene muy impresionada. Y te voy a decir por qué. Porque hace poquito se murió Ezequiel Zamora, que yo lo quería tanto. que fue todo lo contrario. Y fue todo lo contrario. Claro, O sea, claro, el hombre que se alzó, el hombre que tuvo que venir, claro. porque Y tú no murió sabes. Enrique Mendoza recientemente, que no era santo de mi devoción, y yo vi un gentío allí, Y la bueno, gente conmovida. empezar llevando la urna, una cosa bellísima. No, 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 yo te digo, esta gente no la quiere nadie, yo estoy impactada. No, fíjate que no, no. Además de eso, yo pondría, la canción mía para estos momentos es sobre una tumba, una rumba. Una ropa. Sobre una tumba, una rumba, se llama esa canción. Ah, y cómo es más o menos. Esa canción es del sonero clásico del Caribe y la canción dice, no la llores, no la llores, que fue una gran bandolera, enterrador, no la llores. Eso me parece maravilloso. Ay, chico. Hay Mira, otra otra del sonero clásico cosa. del Caribe, pero no le cuadra porque es para un hombre, porque se llama A llorar a Papá Montero. Zumba, canalla rumbero. Entonces la puse yo a Carneiro. A ti te gusta la música, ¿ah? Me gusta mucho la música. ¿No has La escuchado la salsa. rocola? ¿No has escuchado la rocola de la vida? Todo tipo de música. Yo te escuchaba era unos programas de gaita. Bueno, que tú participaste una vez, acuérdate Yo que te pedí. participé, creo que en el primero. Y Creo que en después el yo me primero que quedé hice. pegada oyéndolo. Sobre las gaitas. Bueno, la rocola de la vida va por su sexta temporada, ¿viste? En serio. Y sí, y yo creo que eso es una de las cosas que yo más disfruto hacer. Y yo, además de eso, yo no sabía que tenía tanta gente. Hay gente que está suscrita a mi ¿Y por dónde Patreon la veo? en Spotify. Ah, en Spotify. Hay Está dos en mil Spotify. Busca la rocola de la vida. El último episodio, lo que pasa es que, claro, como se publican adelantados en Patreon, hay gente que está suscrita al Patreon solamente por la rocola de la vida. No te Sea, puedo creer. que no les interesa más nada. La rocola de la vida es lo de ellos. O sea, que lo demás Estoy buscando aquí Spotify porque yo sé que yo tengo Spotify, yo Spotify. Tú tengo buscas en ahí, Spotify, aquí busca la está. rocola de la Ah, entonces yo vida. pongo aquí Spotify, tengo Spotify, entonces ¿qué hago? La rocola de la vida, busca la rocola de la vida. Busco, Rocola con CK, como rock. sí, Rocola. la rocola de la vida. Ajá. Eh, Dame tu 5, Neomar Hernández, vida de mi vida. Pero busca, exacto, pero agarra El 4 es 6 rocola especial. no, agarra la rocola, o sea, la cuenta la rocola para que te salgan todos los episodios. Y no sé por qué no me los agarró todos. Tienes que agarrar, salete la cuenta. Bueno, ahorita la busco con calma. Y allí, el último episodio, fíjate, es un episodio que se llama El Evangelio los cambió. Ajá. Que es un episodio sobre artistas musicales que después de tener una carrera hecha, resulta ser que se metieron evangélicos. Y entonces intentaron cambiar su música. Unos Ajá. lo lograron, otros no lo lograron. Unos lo lograron y siguieron haciendo música cristiana, otros no lo lograron y se devolvieron o desaparecieron. Ahí está, esa es la Vida última. de mi vida, pero yo no sé por qué aparece 7-4, dame tu 5, Neomar, y uno con Tienes Patricia. que meterte a la cuenta de la rocola de la vida. Bueno, ahora lo haré, mi amor. Ahorita Te no lo metes puedo a la hacer. cuenta de Rocola de la Vida, la pones, le das a seguir y te van a aparecer todas las cuestiones. Entonces, bueno, Ok. ahí está. Pero Y, y yo pienso que sí, cuando una persona, fíjate, y eso en Venezuela, yo no entiendo porque, fíjate, mi mamá y mi abuela tenían, nosotros ya no estamos grabando ya este programa, no ya, sé, porque ya empezamos. ya empezamos. Vamos a empezar una vez. Empieza. Ok. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola,
Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Soy Omar Rincón Vanegas y los invito a que participen del curso Un Proyecto de Vida, algo real, algo que es cercano y algo que es muy práctico. Durante el curso tendrán la oportunidad de conocer cómo se elabora un proyecto de vida, cómo se diseña, qué lo compone, cuáles son los pasos y finalmente cómo tener algo que le dé un ejercicio, una ruta para su vida de lo que ustedes quieren llevar a cabo. Aquí pueden participar todos, todas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida siempre es vigente, siempre es permanente. No para dentro de 1 año, 2 años, sino para toda la vida. Sean todas y todos bienvenidos aquí a su proyecto de vida. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Empieza. Claro, ya empezamos. O sea, tú sabes Ajá. que la gente en Venezuela tiene unos sentimientos encontrados con el tema de la muerte, que es una cosa muy hispanoamericana y muy hispana además, de cómo el hecho de la muerte genera cierto tipo de contratiempos. Siempre, por supuesto, el hecho de que se muera una persona a destiempo, entre comillas, ¿no? Aunque no hay tiempo para morirse, porque como dice una de las frases, para morirse lo que hay es que está vivo, ¿no? Por supuesto. Una persona puede morir, cuando muere una persona joven o una persona de forma trágica, Claro. siempre es algo que conmueve mucho más, ¿no? Y que impacta. Pero siempre cuando una persona muere en Hispanoamérica, la muerte está asociada a una cantidad de tradiciones que en el fondo terminan hasta siendo graciosas. Está, por un lado, el tema de el chiste de velorio. A mi mamá no le va a gustar que yo diga esto, pero mi mamá y mi abuela, su difunta madre, tenían, yo creo que mi mamá todavía lo debe tener, un grave problema de que ellas les daban crisis de risa, porque no eran ni siquiera arrebatos de risa, eran crisis de risa en los velorios, cuando veían, porque como que tenían que estar serias, veían cualquier cosa graciosa, entonces andaban en eso, sobre todo mi abuela, entonces que cuando iba a contar algo, entonces ya lloraba, pero de la risa aguantada. Entonces, esa es una de las cosas. 2, está el tema de cómo en Venezuela, sobre todo y cuando te vas más hacia adentro, más fuera de las ciudades, aunque ya también en las ciudades eso es muy común, se utiliza la música para despedir a una persona cuando muere. Ay, pero eso me parece bello. Eso, hay gente a la que no le gusta, hay algunos que cantan y bailan al muerto, todo aquello. En Venezuela, en cualquier parte, aunque no pongan música, bailan el muerto cuando lo llevan, se lo llevan bailándolo. Eso es una realidad. Me parece bueno, no es que me parezca alegre, pero me parece, es un paso, es un tránsito, la vida es un pedacito, sobre todo para los creyentes. Sobre todo para los creyentes, que además de eso, entonces tienes el otro asunto. Cuando falleció mi abuelo, mi abuelo paterno, él era uno de los custodios del Nazareno de nuestra iglesia, era de la cofradía, y fue la primera vez que yo fui a una misa de cuerpo presente, porque se le hicieron en la iglesia, porque había que hacer una ceremonia y entregar el collar y toda aquella cosa, y como era militar, le rindieron los honores. ¿No disparaban? No, le rindieron los honores de la Armada en la entrada del cementerio, que fue también una cosa muy bonita. Eso a mí me pareció una cosa muy bonita. Pero yo he visto casos, yo recuerdo el caso de el suegro de un familiar, cuando el señor se estaba muriendo, él había sido tan parrandero y había sido o sea, él sabía que él había sido un tipo y entonces él tuvo una agonía como que muy
muy fuerte. Pero en determinado momento, cuando viene eso que llaman la agonía, la lucidez del moribundo o la alegría del tísico, él, en medio de O eso, la mejoría del muerto. la mejoría del moribundo, él como que agarra lucidez y le dice a uno de sus yernos, que es mi tío, le dijo, mira, hazme el favor, si llega a haber un deceso, o sea, inclusive tenía miedo de decirlo, si llega a haber un deceso, no vayan a estarle dando café a ese poco de desgraciados amigos míos. Ay, no te creo. Ni se pongan a estarle dando, o sea, compra ron del más barato, el ron más barato que haya. Y le das de ese ron es que le va a dar. Y ponga ahí música de Carmen Delia de Piní y de Orlando Contreras y de Julio Jaramillo. Y yo recuerdo haber ido, y eso fue una cosa que conmovió a mi tío, que yo recuerdo haber ido a ese velorio y llegar y ver que encima del vidrio, es que de verdad, encima del vidrio Estaban los vasitos. del ataúd tenían unos vasitos puestos con Claro. un ron allí, el más barato que consiguieron, y en efecto se lo llevaron al cementerio cantando todas estas canciones. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos temas funerarios? ¿Por qué estamos hablando de estos temas fúnebres? Porque estamos grabando el miércoles, aunque esto sale el jueves, y sabemos que murió hoy esta señora Tibisay. Tibisay Lucena. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, o sea, se debate entre el sentimiento de culpa por alegrarse y el sentimiento ¿cómo se llama? Como de reprobación por el que se alegra. Y yo no es que me alegre, porque yo no tengo yo ni me alegro ni me entristezco por la muerte de una persona que no es mi sangre, porque al fin y al cabo, la muerte es un hecho natural, todos vamos a morir. Claro. Independientemente de que sí, de que yo he hecho mía la frase que se murió y no vuelve y no volverán, y es así, porque en efecto no volverán, o sea, no van a volver, o sea, se murieron, punto, caputo, se fue. Pero el gran planteamiento de eso es cómo hay una gran hipocresía en todos estos planteamientos. Pero ahorita Porque yo no soy hipócrita, yo he visto a la gente, bueno, he visto cosas terribles, pues he visto, es que la gente no la quiso, la gente, sentimientos encontrados. sí, la Sentimiento gente encontrado. Pero yo cada vez que ocurre algo como esto, y bueno, le dicen, oye, que se murió Carneiro, ¿cómo es posible que tú te alegres? Que se murió Aristóbulo, ¿cómo es posible que tú te alegres? Que se murió, no sé, ¿cómo es posible que tú digas esas cosas de Chávez que se murió y tal, no sé qué? Yo recuerdo dos cosas. Yo recuerdo haber estado en el 2017 en Venezuela, el día que asesinaron a Neomar Lander con una bomba lacrimógena que le pegaron en el pecho a ese muchachito. Tendría como 16, 15 años. Y yo recuerdo como ese día Nicolás Maduro y Silvia Flores estaban bailando en cadena nacional frente a las cámaras, yo también me montados en acuerdo. una tarima. O sea, y lo hicieron, y además de eso lo convirtieron en tendencia. Y uno sabía que cuando las fuerzas represivas del régimen asesinaban a un muchacho, a la hora iban a salir esos mequetrefes en televisión bailando sobre los muertos. Sí. Eso ocurrió. Y bueno, no, y te voy a decir, cuando se murió el cardenal Velasco, Velasco fue tú terrible. estuviste allí en la iglesia. Claro, yo estuve en la catedral, horrible, horrible. Que llegó Lina Ron y mandaron a la gente. La verdad que te voy a decir, pues, yo tampoco me alegro, pero tampoco estoy de luto. Y sí te voy a decir una cosa que me ha pasado sobre todo en estos días, no sé por qué. Quizás porque estuve enferma, toda la Semana Santa tuve un gripón. Y cuando uno se engripa, pues como que le bajan las defensas, ¿no? Y tú sabes cuando tú estás como tristón, y entonces, bueno, pensaba en mis hijos, pensaba en mis nietos, tengo una que no conozco todavía, chico, y me la deben. Muérete que me lo deben. Absolutamente. Todos ¿Y eso quién lo deben. lamenta? ¿Y eso quién lo lamenta? Eso lo lamenta y como en tu caso, en tantos otros casos, la cantidad de abuelas y abuelos que están viendo a sus nietos crecer por videollamada es una cosa Es impresionante que te en lo oí Venezuela. además en un programa y la verdad que yo recuerdo con tanto cariño, chico, a mi abuelo Zuna y a mi abuela Mercedes. Y a los Pérez también, mi gran papá que me daba caramelos, pero con mi abuelo Zuna y mi abuela Mercedes,
con ellos iba para la playa, con ellos me iba para Naiguatá, pasaba temporada, tú sabes. Y mi abuelo, que era militar, era un hombre que contaba muy sabroso la historia. Entonces, para mí eso, tú sabes, era Esa es una enriquecedor. relación, la relación de los abuelos con los nietos no es la misma relación de los padres con los hijos, es una relación distinta. Sí. Y además de eso, yo ayer, por cierto, ayer yo me conmoví mucho. Tú sabes que yo me desconecto de los contenidos políticos para poder saber qué piensa la gente que no está todo el día metida en política. Y yo sigo unos muchachos que son Yassi y Neisser, que me divierto muchísimo, inclusive soy patrocinante de ellos en Patreon. Y ayer estaba escuchando un relato de Neisser, que es una extraordinaria comediante, son unos muy buenos comediantes los dos. Y estaba escuchando un relato de Neisser sobre el tema de la muerte de su abuela en el Líbano, o en Siria, porque son árabes. Y yo escuchaba el relato de ella y veo cuando ella cuenta, o sea, lo que significó que su abuela muriera ya sola y que ellos estuvieran aquí en Venezuela, que estuvieran allá en Venezuela, y cómo eso la conmovió de tal manera. Y yo le decía, ¿no? Y lo pensaba, es que la relación entre los abuelos y los nietos es distinta a la que se tiene entre los padres y los hijos, porque en principio, como el abuelo no es el que normalmente no Es es el el que tiene la consumidor. responsabilidad de la crianza, entonces no es la persona que pone severidad, sino que más bien es la persona que hasta se convierte en cómplice de los nietos. Sí. Tiene como una relación distinta. Además de eso, tiene los cuentos y tiene la historia. Eso lo decía Oscar Llanes, por cierto, que su familia siempre está pendiente, por cierto, de nuestro contenido y le mando un gran abrazo. Pero Oscar Llanes, yo recuerdo una vez que él decía que la historia descansa en los cuentos de los abuelos. Porque Claro. cuando llega la historia menuda, la historia pequeña, ¿no? Entonces él decía, no, porque entonces imagínese, si llega la nieta mía y dice, no, que mire, que este político hizo tal cosa. No, chica, no, tú no has visto nada. No, que aquí hubiese hecho una vaina y hubiese sido el Mocho Hernández. ¿Y quién es el Mocho Hernández? Ah, el Mocho Hernández hizo esto y lo otro. Y fue lo que... Entonces Exactamente. esa visión Eso de es la la historia, historia contada. esa es la historia contada. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque eso nos lo quitó el chavismo. Sí. El chavismo le quitó la oportunidad a millones de niños venezolanos de hablar el mismo, o sea, no solamente de hablar con sus abuelos, sino de hablar el mismo idioma con sus abuelos. Sí, Porque sí. hay una buena cantidad de niños venezolanos nacidos fuera de Venezuela que ya no hablan bien el idioma de sus abuelos por distintas razones y se les hace difícil inclusive entender cuando sus abuelos le quieren contar algo, aunque sea por videollamada. ¿Y eso a quién se lo debemos? Eso se lo debemos a este entramado criminal del cual formaba parte Tibisay Lucena, que se murió y no volverá. Yo lo lamento mucho para el que sienta esto como una afrenta, pero si algo tenemos que decir de Tibisay Lucena es que Tibisay Lucena murió, pero murió impune. Si algo tenemos que decir de Tibisay Lucena es que Tibisay Lucena era el puntal fundamental del fraude electoral que instauró a la tiranía castrochavista en Venezuela. Si algo tenemos que decir de Tibisay Lucena es que Tibisay Lucena, si el infierno existe, en el infierno estará. Porque el infierno que nos hizo vivir a los venezolanos, con toda la situación planteada, con este régimen y con ese sistema electoral fraudulento que de paso lo convirtieron en material de exportación. Así es. Y Porque que el pretenden sistema exportarlo fraudulento ahora. electoral del chavismo es la columna vertebral de que ese régimen se encuentra allí. Y además, bueno, yo me imagino que irán también los falsarios al velorio, porque eso, los falsarios son porque la querían muchísimo. Tú sabes lo Le que yo tenían no una le gran perdono estima. a ella. Bueno, yo no tengo nada que perdonarle ni que ya se murió. Ella sabe que Maduro no es venezolano. Entonces, no solamente es un fraude electoral, que lo cometió, por supuesto que lo cometió, fue pieza fundamental del fraude. Es que además se burlaron de la Constitución de Venezuela, de la anterior y la de los chavistas. Se burlaron del venezolano, de nuestra soberanía. Eso, bueno, lamentablemente no lo pagó. No lo pagó en la tierra. Bueno, sin embargo, hay algo importante en todo esto, ¿no? Yo estoy seguro de que en el futuro, Y mira que yo no hablo de la gente que se muere, bueno, yo pero, sí, porque no hace historia, ya hace crónica histórica. pero la verdad es que el que es público, el personaje público, tiene que saber que precisamente por ser público, sus actuaciones van a tener un juicio en la historia. Pero Y el fíjate una juicio cosa, de ese esta juicio, señora no es bueno. sí, pero pasará el tiempo. Yo en estos días estaba en Berlín y me sorprendió porque me imaginaba que podía estarlo, pero no la había visto, ¿no?
Y pasé por una calle y ven en el autobús y veo, me quedo viendo y digo, es una estatua, hay muchas estatuas en Berlín, ¿no? Y me quedo viendo esa estatua y digo, ese es Bolívar. Es como que es Bolívar. Entonces me quedo como extrañado y empiezo a buscar a ver, porque pasé muy rápido. Digo, no, sí, era una estatua de Bolívar. Yo estoy seguro que en ninguna parte del mundo, dentro de 100 años, va a haber una estatua de Tibisay Lucena, de Darío Vivas, Pero por de favor. García Carneiro. Eso no va a existir. Eso se viene abajo. Eso es una gente que quedó inscrita en la historia pequeña de la infamia venezolana. Eso es una gente que hizo muchísimo daño, sí, pero que el daño que hicieron será tan grande que el único recuerdo que la gente tenga de ellos será negativo, si es que acaso alguien las llega a recordar en algún momento. No se les tendrá, no habrá una cátedra libre, Tibisay Lucena para estudiar nada. Pero yo estoy seguro que pasarán los años y habrá mucha gente que se pondrá en sus perfiles de redes sociales o que pintarán en las paredes el rostro de Neomar Lander o el rostro de Oscar Pérez. Y lo seguirán pintando. Lo seguirán pintando. Yo estoy seguro que no va a haber una persona que se haga un tatuaje de Tibisay Lucena, ni los hijos. Entonces, ese tipo de cosas al final, si bien son consuelos de tontos, pero al final, uno lo que puede decir es que cuando tienes a la señora como una de las señoras más detestadas del régimen chavista, una de las personas más detestadas del régimen chavista, al nivel de los esbirros, así como se detesta a Rodríguez Torres, así como se detesta a Padrino López, así como se detesta a los tipos que disparaban, a Tibisay Lucena sin haber disparado un tiro, el desprecio que le tiene la gente está quedando patente en las redes sociales con la noticia Yo de eso. creo que no disparó un tiro, pero nos tiró todo un arsenal No, por al supuesto. hacer ese fraude. No Mira, solamente eso, sino que recuerda que era el rostro de la... pero me lo vas a decir a mí que cinismo, pasé elección tras elección viendo la baranda. la baranda. Viendo la Era el baranda. rostro del cinismo, era el rostro del cinismo, o sea, de la burla a la tendencia voluntad popular, irreversible. a la baranda es una soberanía tendencia popular, irreversible. la bendita tendencia irreversible y todo lo demás. Entonces, mira, yo al final lo que creo, Nito, en medio de todo esto, es que yo no es que espero que la pelona nos haga el trabajo, No. porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir. Y quizás Por eso es que hay que portarse bien. nos iremos algunos primero, se irán otros después, pero todos nos vamos a morir. Pero el gran planteamiento en todo esto es, que es lo que yo siempre me pienso, ¿no? Estos bichos de verdad creen que ellos van a ser eternos. Ellos de verdad están convencidos que ellos van a ser eternos. Y no hay una cosa más ridícula que eso. Digo, esta gente están ensoberbecidos en el poder y creen que su poder es eterno y es omnímodo. Y creen Pero que si los estamos viendo, ellos mismos poniéndose una branga naranja y poniéndose las esposas frente a las cámaras. Si lo estamos viendo a uno por ahí por el mundo que andan encarcelados y con todos los reglas que tuvieron, no lo pueden ni gastar, ni lo ve. Entonces, en realidad, yo no sé si esta gente piensa al final lo que están haciendo con su propia vida, porque en lo que a mí respecta, si de algo estoy yo convencido es de que esta gente tiene muy poca comprensión de la profundidad del daño que hacen y del daño que le están haciendo inclusive a sus propias familias. Porque tú sabes lo que significa llevar el apellido Lucena ahorita en Venezuela. Pero es que por eso es que te estoy... Bueno, no digas eso, porque yo soy Lucena, pero no de ella. No, tú eres Ozuna, tú eres Pérez Ozuna. Sí, pero mi abuelo era Ozuna Lucena. Pero eso no está en la cédula. Eso no está en la cédula, eso no aparece. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que eso que tú acabas de decir es una de las cosas más importantes. Fíjate que tú me hablas de tu abuelo y de tu abuela, y me hablas con ese orgullo, y de tu papá y de tu familia. Y yo también, yo hablo de mi familia y hablo con orgullo. No tengo nada, ellos podrán inventar lo que quieran, ay, que su papá era un copellano de la cuarta, sí, sí, hombre, pero no robó. Si un solo hombre, el Tarek El Aksami se robó 3.000 millones de dólares, y tenemos una banda que es Alibaba y los 40, vamos a decir que son 40, que pueden ser 400, a mí me dicen que llegan a 600, para que sepa, te estoy tirando ese dato, que la lista de involucrados es hasta 600, pero ponte tú que sean 40, como pone él aquí. El presupuesto anual de este año, del 2023, es más o menos de 6.500 millones de dólares. Y uno solo de los 40 ladrones de Alibaba se robó 3.000 millones.
Entre todos, y sin contar Alibaba, es decir, los 40, cuando multiplica, se deben haber robado unos 120.000 millones. O sea, se robaron por lo bajito 20 años del presupuesto de la nación. Uno se robó 3.000 y los demás. Bueno, yo lo decía en estos días y creo, y no me voy a cansar de repetirlo. Cuando Vinicio Carreras, Por eso es que en el país no hay escúchame, agua, por eso es que en el mira, país no hay comida, por todo eso es que en eso, el país no hay salud, por eso es que en el todo país eso, no hay educación. todo eso, Nito, pero cuando Vinicio Carreras, ministro de Luis Herrera, cometió unos desaguisados, dijeron que el responsable era Luis Herrera y que Luis Herrera era un ladrón. Cuando en el gobierno de Jaime Lucinchi, el ministro José Ángel Siliberto se metió en un guiso con unos jeeps, dijeron que Lucinchi era un ladrón porque él era responsable que lo había nombrado. Cuando dos ministros de Carlos Andrés Pérez cometieron un error administrativo en la asignación de un dinero de la partida secreta, dijeron que Carlos Andrés Pérez era un ladrón, que era el hombre más rico del mundo. Ahora aparece Tarek El Aizami con una banda de ladrones y se roban por lo menos 3.000 millones de dólares. Y entonces Maduro, que es el presidente, dice que él es el que está encabezando la investigación. Entonces, ¿cómo es eso que lo que aplicaba para los de antes no aplica para los de ahora? ¿Cómo es eso que cuando un ministro cometía un desaguisado antes, terminaba inclusive el presidente destituido, como fue en el caso de Carlos Andrés Pérez, y juzgado el presidente, como fue el caso de Jaime Lucinchi, que fue juzgado por varios casos cometidos por sus ministros, como fue el caso de Carlos Andrés Pérez, que inclusive perdió la presidencia y terminó en la cárcel? Aquí no. Aquí no. Aquí sale Maduro y dice, no, yo estoy al frente de las investigaciones. Pero ¿cómo estás tú al frente de la investigación si la investigación es contra ti? Porque tú eres el jefe del Ejecutivo y la investigación es contra el Ejecutivo. Pues que aquí se pueden robar 3.000 millones. Esa cosa que digan esas cifras alegremente. No, que se roban 3.000 millones. Pero esos 3.000 millones, es que casos los sacan de las gavetas ¿Pero dónde de está? ¿Pero por Miraflores. qué no habla? ¿Dónde está y dónde está Tarek? Pero es que es imposible, ¿Cómo es Nitu, que que tú 3.000 vas a meter millones de dólares. preso a 50 tipos y no aparece el jefe de la... ¿Por qué no aparece No, Alibaba? no aparece Alibaba, no aparecen las 200 prostitutas y los ¿Dónde 150 están? prostitutos de los que habló Tarek William, porque tú sabes que Tarek William, que es Tarek William Fiallo, o sea, que es un tipo novelero, ¿verdad? Que le encanta armar una novela. El tipo siempre busca algo para magnificar el caso que él monta. Entonces, cuando fue el caso de Carlos Lanz, que lo mataron ellos mismos, sale y dijo, no, que se lo picaron y se lo dieron a comer a unos cochinos bien papeados. O sea, diciendo esa expresión como para darle una cuestión truculenta, ¿no? Después, ahora sale y dice que tenían una red de proxenetismo donde había más de 200 mujeres prostitutas. Habían 350 prostitutas de ambos sexos. 200 mujeres y 150 hombres. ¿Pero dónde Y a están? todas estas, ya han agarrado 3. Han agarrado 3 prostitutas, supuestas, de paso. Porque el hecho de que las muestren no quiere, a mí no me demuestra nada. De repente lo son, de repente no lo son. Yo no sé si son prostitutas, porque... Pero tú sabes lo que es decirle al país No, que había una red son de 200 prostitutas y 150 prostitutos. Bueno, pero a lo mejor Pero él presentan y pero a presentan. lo ¿Y mejor- dónde está ese puterío? Porque presentaron fue 3 nada más. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y esa cifra? 3.000 millones de dólares. Y la cosa así alegre. 3.000 millones de dólares. Bueno, pero mira, 350 prostitutas. si te lees los últimos artículos que está sacando Armando Info, el Pitazo, ¿no? O sea, 3.000 millones es nada, para lo que... Yo anoche sumando entre un reportaje y otro, iba por 48.000 y ya no sumé más. De las cuentas que deben, Bueno, te voy a decir otra cosa, explícamelo, por favor, explícamelo. ¿Cómo es que piden la libertad para Alex Saab y meten preso al socio? ¿Cómo se llama el socio? Álvaro Pulido. Álvaro Pulido. Explícame eso. Eso puede tener muchas explicaciones. ¿Ah, sí? Claro. Pero dame una. Bueno, te puedo dar 1 o 2 veces. Una para allá y una para acá. Ajá. Una para allá, que Alex Saab haya transado con los Estados Unidos y haya cantado. Y por lo tanto, hay que agarrar al tipo aquí. 2, que lo que pasa es que aquí uno habla de Alex Saab y entonces se activa Alexa. Alexa, para. Bueno, a ti, Alexi, yo tengo la lavadora prendida. Ajá. ¿Y entonces? Sí, una cosa ahí. Ajá. En fin, Alexa. Se vuelve loca, ¿no? Cuando nombran al tipo. Bueno,
La versión Ah, para allá es que en efecto Alex Saab haya cantado. y la otra para acá. La otra para acá es que Alex Saab no haya cantado, pero que Álvaro Pulido haya sido quien lo entregó. Y por lo tanto, su prisión en Venezuela responde a una retaliación por haberse Álvaro Pulido prestado a que se armara un juego como el que se ha armado. Cualquiera de las dos cosas, inclusive ambas. Inclusive ambas, porque aquí si algo se ha desatado es la corredera, si algo se ha desatado. Una de las cosas y tú te debes haber dado cuenta, porque si me pasa a mí seguramente te pasará a ti también, la cantidad de gente que ha aparecido por allá a saludarlo a uno después de años. Ole, ¿cómo estás tú? Oye, ¿cómo estás viendo las cosas? Sí, señor. Gente que está muy asustada, gente que cuando le tocan la puerta muy duro, o sea, no duerme. Y Una otros gente que le dicen, dieron el control de empresas y de medios de comunicación y ahora se andan haciendo los locos. Gente que les pusieron aerolíneas a su nombre y ahora andan diciendo, no, pero es que no, yo en realidad yo no estaba, etcétera. Gente ¿tú que sabes pasó qué? de ser peloteros de las grandes ligas a pasar a ser dueños de aerolíneas, dueños de equipo, dueños de medios de comunicación, alcaldes. Y andan ahorita, todo el mundo anda haciéndose el tonto, todo el mundo anda diciendo, no, yo en realidad, yo lo que soy es un deportista, yo lo que soy es un cantante, yo lo que soy es un artista. Ahora todo el mundo se sacude. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué se están sacudiendo? O sea, ¿por qué Carlos Guillén está tan nervioso? ¿Por qué Maglio Ordóñez está tan nervioso? ¿Por qué el Potro Álvarez está tan nervioso? ¿Dónde está Esteban Trapielo? ¿Dónde está la gente de la tele tuya? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué tanto silencio? ¿Dónde está y por qué está tan preocupado y por qué ha llamado llorando a tanta gente Winston Vallenilla? O sea, por supuesto, eso no es algo que a mí me angustie, porque yo cuando termino de hacer mi programa de radio, que cuando son ahora Europa es a las 11 de la noche, yo apago mi computadora y me voy para mi cuarto y me quedo dormido, pongo mi cabeza tranquilo en la almohada y yo no me duermo pensando en que me van a tumbar la puerta unos policías, porque yo no le debo nada a nadie. Yo no me he robado nada, yo no he cometido ningún crimen. Estos tienen, evidentemente, la conciencia intranquila porque saben, y si no lo sabían, se están enterando ahora, que el pactar con la mafia o sumarte a la mafia no te salva de los arranques de la mafia. Y si te salva de los arranques de la mafia, no te salva de la pelona. Pregúntenle a Tibisa y Lucena. Mira, yo para terminar, te quiero poner un video. Pedro, se me había olvidado pedírtelo, pero yo te quiero poner un video porque a mí me llama poderosamente la atención que hay unos que hablan tan alegremente de 3.000 millones. Por cierto, hay otro video que está corriendo mucho de el aeropuerto internacional de Maiquetía, no sé si tú lo has visto, repleto de vehículos nuevos. Y nadie sabe, yo no sé de quién, tú que eres de La Guaira, ¿tú sabes de quiénes son esos carros? Lo que se sabe es que hay bueno, de los docentes no son, ¿no? No, por supuesto, Y de las enfermeras tampoco. tampoco. Pero sí se sabe que hay allí ¿cómo se llama eso? Ah, mira, aquí está. No hay dinero para los docentes, no hay dinero para Ahí hay los una médicos. carpa militar cuidando estos carros. Este es de sangre de este país, la gente muriéndose de hambre, haciendo equipos y medicamentos en hospitales. ¿Sí? Entonces una amiga que me lo manda, porque me lo mandó hace 2 días, o sea que todavía están ahí. Vemos esto por un lado y por el otro esto que mira que sí, que yo pensaba que era un chiste, ya te lo vamos a poner también, yo pensé que era un chiste pero no lo es. Veamos. Bueno, bien, saludamos al pueblo de Venezuela desde nuestro municipio Achagua. Estamos haciendo la entrega de un termo de café a nuestra jefa de calle. Esto es fortaleciendo el emprendimiento. Bendiciones. Fortaleciendo el emprendimiento con un termo de El café. alcalde de Achagua, allá en Apure. Sí, el pueblo de Achagua, que por cierto, en Semana Santa son sus fiestas patronales, ¿no? Es la famosa canción Semana Santa en Achagua. Bueno, tengo un Judas, hablando de Semana Santa. Tengo un Judas que debieron haberle hecho. Un termo de café
Y resulta, chicos, que estos tipos se robaron 3.000 millones, uno solo, no sabemos cuántos se robaron los demás. ¿Cuántos termos de café se comprará con 3.000 millones de Chico, yo dólares? te digo de verdad, No, mira. pero es que es una cosa que ya no tiene ni cómo, Ahora, ni por ¿cómo dónde van a agarrar. seguir siendo chavistas? Esa señora, ¿cómo va a seguir siendo chavista? Bueno, porque es que en ¿No realidad vieron lo que se ha robado su jefe? Bueno, porque detrás de un termo de café, ¿cuántas otras cosas puede haber? Porque yo te lo digo también y yo no me he cansado de repetirlo. El chavismo es una organización criminal desde el más alto magistrado hasta el último de los sinvergüenzas que se pone a servicio de esa organización criminal para amenazar a sus vecinos con no darles comida, no darles la bolsa, no darles los beneficios a los que tendría derecho cualquier venezolano, si no se ponen una camisa roja, si no van a votar, si no van para las marchas, si no firman contra el bloqueo, contra el saqueo, contra la prisión de Alex Saab o cualquier otra cosa. Entonces, la organización es criminal de la cabeza a los pies. Y nadie se salva de estar en el borde o dentro de la criminalidad, si forma parte de esa estructura. Por eso es que yo no le tengo, no, porque es que la gente, no, porque el chavismo de base, no, el chavismo de base es la base criminal del chavismo. Porque si el chavismo es una organización criminal, el que es chavista es criminal, así está en la base. Y el que dice ser del chavismo originario tiene que entender que el chavismo originario es originariamente criminal también. O sea, que no es que, no, porque es que pobrecito, yo soy la base. Bueno, pero la base lo que le dan es frijol con gorgojo. Mientras Pedro Carreño anda con corbatas Louis Vuitton. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer esa separación? No, porque es que hay que convencer al chavismo de base. ¿Convencerlo de qué? Es como que tú me digas a mí que vas a convencer a los sicarios de Pablo Escobar de que Pablo Escobar lo metieron preso o lo mataron. Eso no tiene ningún sentido. En tal sentido, esa señora que se ve muy contenta ahí recibiendo su termo de café, ¿verdad? Que se le ve la sonrisa ahí, debe ser que si no sé cuál emprendimiento tendrá ella, porque entonces ahora yo pongo en duda la palabra emprendimiento. Porque aquí entonces ya se está utilizando la palabra emprendimiento inclusive como chalequeo. No, porque es que por ahí alguien me dijo, Daniel, pero es que tú no entendiste. En estos días alguien me dijo, es que tú no entendiste. Tarek William Fiallo, cuando habló de las 200 mujeres, esas eran 200 emprendedoras de cariño. Entonces así va la cosa. Entonces al final, ¿en qué termina todo esto, Nitu? Esto termina en una gran interrogante. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar nosotros esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar nosotros esto? O sea, se fue Tibisay Lucena impune, pero el electoralismo y creer en ese sistema electoral fraudulento sigue vivo. Sigue vivo. El electoralismo sigue completamente vivo. Aquí hay gente prestándose que a inaugurar o a presentar la plataforma unitaria en Miami, la plataforma unitaria en Madrid, la plataforma unitaria en no sé dónde. Y uno dice, pero ya va, esta gente no está viendo la que está cayendo en Venezuela. No la ven. O sea, no están viendo que en efecto, y además de eso, están cumpliendo cabalmente con su papel, desviar la atención. Porque la atención debería estar ahorita en un verdadero movimiento de liberación popular de Venezuela. ¿Dónde debería estar la atención? En hacer lo que se corresponde hacer en momentos como estos, profundizar las contradicciones del enemigo. Claro. Aquí hay que salir y preguntar, ¿por qué no está enjuiciado Nicolás Maduro? Si esto es una lucha contra la corrupción real y hay un sistema de justicia independiente, el primero que debería estar siendo investigado es Nicolás Maduro, porque fue quien nombró a todos esos señores. Porque Tarek El Aissami no nombraba ministros, los ministros los nombra el presidente. Tarek El Aissami no nombraba al presidente de la CBG, lo nombraba el presidente de la República, supuesto de esa cosa que ellos tienen allí que dice ser presidente de la República. Me dicen que pero el Argenis Chávez, ¿Argenis qué se llama? Asdrúbal, porque no está preso. por ejemplo. Él no estaba en PDVSA también. ¿Y Dante Rivas? Está robando de Rafael Ramírez para acá. ¿Y Dante Rivas? Y Dante Rivas. Por ejemplo. Porque Hugo Cabeza, que fue uno de los arquitectos del robo de la identidad y de la entrega de la soberanía. Porque estos tipos, en realidad, por lo que deberían estar presos todos es por traición a la patria. Porque por un lado, contribuyeron a llevar a la presidencia un tipo que no es venezolano. Pero además de eso, antes de que llegaran ese sujeto a usurpar la presidencia, cuando estaba el difunto, los tipos permitieron que se pusiera la República al servicio de un proyecto extranjero, que es el proyecto castrista. Y además de eso, utilizaron las instituciones para cedular, darle pasaporte y traficar con la identidad, con el gentilicio venezolano. Pero hay un poco de gente diciendo que es venezolana, empezando por Nicolás Maduro. Gracias a lo que establecieron estos tipos en el Saime, con la identidad, convirtieron el gentilicio venezolano en una pieza de cambio dentro de una organización mafiosa.
Estos son Juan unos traidores Carlos a la patria. Ugarte, óyeme este nombre, Juan Carlos Ugarte, no se me olvida nunca, el que me anuló mi pasaporte. El que me dijo que mientras la revolución existiera yo no iba a tener identidad venezolana, pero se la dio a Nicolás Maduro. Y quién sabe a cuántos terroristas en el mundo. Te Por digo cierto de que verdad, ese es Juan Carlos Ugarte, por cierto, que tampoco puede decir en qué parte de Venezuela nació. también tienes razón. Así es. Así son las cosas, amigo mío. Mira, como siempre me encanta hablar contigo. A mí también. Yo les recomiendo a todos que cuando termine este programa vayan a escuchar una canción muy buena del sonero clásico del Caribe que se llama Sobre una tumba, una rumba. Hasta la próxima, amigo. Nos vemos.